en el Instituto Shankar en la India. Es creadora de Pakila Music, un proyecto que ha dedicado más de 15 años al desarrollo de programas de educación con un enfoque en educación imaginativa, integrando el juego de rol, la narración y el arte como herramienta central en el aprendizaje. Así que le damos la más cordial bienvenida a la maestra Ana Cecilia y bueno, como se dará cuenta, está en excelentes manos. Muchas gracias. Vengo acá para acá arriba. Muchísimas gracias, bienvenidos y muchas gracias por invitarme. Me da muchísimo gusto estar aquí y sobre todo por el hecho de que estuve aquí, estar justo aquí en el CRIC, la verdad es que me emociona mucho porque aquí estuve hace ya unos 15 años más o menos. Empecé aquí con servicio social, estaba estudiando música y después aquí me les quedé y andaba yo como para todas las terapias. Y pues estaba yo buscando mucho esta cuestión de qué podía hacer yo con mi guitarra y mi voz y cómo podía ayudar, ¿no? Y fue una época en la que aprendí muchísimo, me alimenté muchísimo, fui muy feliz, pero sobre todo fue una época de mucha observación y de mucha intuición, porque si bien yo tenía mis herramientas musicales, estaba investigando muchísimo, pero no sabía muy bien cómo podía ayudar determinadas situaciones, ¿no? Entonces mucho era actuar con intuición y mientras estarme informando. Y bueno, después ya de eso pasó mucho tiempo en el que me preparé ya como musicoterapeuta, en el que estuve adquiriendo estos conocimientos y empecé con la parte de creación. Entonces empecé a juntar un programa de educación musical que trataba un poco de esta parte de tratar de incluir a todos los niños en la música. Entonces teníamos, aquí esto ya lo empecé a crear justamente con mi esposo, y teníamos algunos puntos que queríamos muy claros. Uno era que queríamos invitar a los niños. Queríamos que fuera algo diferente, algo novedoso y algo muy mágico. Después queríamos que realmente aprendieran y queríamos generar salud. Entonces con eso creamos un programa que estaba basado en la narración. Y creamos un reino fantástico y toda una narrativa que iba a llevar a los niños. Iba a lograr dos cosas. Iba a invitar a su imaginación, iba a emocionarlos, entonces íbamos a hacer un aprendizaje significativo y además, como había una narrativa, íbamos a organizar todos los conocimientos. Y a través de la música íbamos a ir abarcando diferentes artes. Entonces, con eso estábamos cubriendo esta parte que queríamos lograr y además teníamos esta otra parte de salud. Entonces, yo lo que más quería, y cuando estaba trabajando aquí en el CRIC, lo que más quería era entender cómo funcionaba el cerebro. En ese entonces me parecía el cerebro algo así como súper, no sé, o sea, como algo muy elevado que tenía que entender, un órgano que era súper complejo. Y después cambié mi visión en cuanto al cerebro y fui entendiéndolo como un órgano que simplemente es muy chismoso. ¿Y por qué digo esto? Porque últimamente mi forma de entenderlo es la parte física en donde están intersectándose todas las áreas del ser. Entonces, simplemente si pasa algo en tu campo mental, en tu cuerpo, en tu campo social, en todo, empiezan, por así simplificarlo, a prenderse lucecitas. Entonces yo puedo darme cuenta de dónde estoy. Si yo estoy, por ejemplo, armando la planeación para mi programa, puedo tener un mapa muy claro. Si yo tengo el mapa del cerebro, para mí se convierte en un mapa como de un mapamundi y puedo ver en dónde tengo tropas, por así decirlo, y dónde estoy dejando espacios vacíos. Y entonces veo con el arte, con la música, que es lo que, y aparte tengo la fortuna de que estoy en algo que es una disciplina que me da puerta de entrada a muchas otras artes y a muchas otras capacidades. Entonces con eso voy creando un sistema inteligente. Entonces esta parte de lo que vamos a hablar hoy, que es el cerebro y las artes, está muy conectado a la palabra integración. Integración es igual a salud. Salud es cuando las diferentes partes que tenemos están en armonía, por así decirlo.
Entonces, si algo no está integrado o si algo está desbalanceado, es cuando empezamos a tener problemas. Por tanto, cuando yo pienso en el cerebro, pienso en integración desde 3 lados. Uno es la integración vertical, por así decirlo, entonces es mi sistema límbico con mi corteza prefrontal y cómo estoy lidiando con esta parte, ¿no? Mis instintos, mis emociones, por así simplificar, con esta parte de toma de decisiones, funciones ejecutivas y demás. Luego puedo verlo como en una perspectiva lateral, que es entender dónde están todas las funciones que tiene mi cerebro y entonces esta parte que yo les estaba comentando, cómo voy conectando punto con punto en el mapa. Y la última es la integración interhemisférica, que es cómo trabaja un hemisferio con el otro. Para esta plática quería centrarme, estuve pensando por dónde la quería llevar y quiero centrarme en esta última. Me voy a estacionar aquí porque no tenemos que tener un gran conocimiento de diferentes áreas ni nada, tenemos que entender derecho e izquierdo y más bien nos puede llevar a un tipo de reflexión, sea como educadores, como terapeutas, como maestros, como padres, así como personas y últimamente como artistas, porque todos somos creadores. Entonces, vamos a hablar de integración interhemisférica. Levantando la mano, ¿quién ya está familiarizado con algún similar a esta imagen del cerebro? Quitando al niño precioso que está aquí. Creo que todos, ¿alguien ha visto imágenes similares? Un hemisferio con unas cosas. Ok, ¿y qué es lo que me está diciendo esta imagen? Exactamente, eso es algo que la cultura ya tiene como que muy claro, ¿no? Uno es lógico matemático, otro es creativo. El izquierdo es el que es serio y es racional y es el que tiene... Entonces, si tú estás de un lado, de alguna forma, tienes... Un lado es él, si tú eres un científico, eres un administrador, eres un abogado, eres una persona seria y te va a ir bien en la vida. Entonces, estás en el lado izquierdo. Izquierdo. Si tú eres una persona, un artista, un hippie come flores, por así decirlo, estás en el lado derecho, vas a tener mucho color en tu vida, pero a lo mejor te las vas a ver más negras, ¿no? Y es un poco como que la imagen que nos fueron creando. Y todo esto se dio porque hubo un científico a finales de los 60s, que se llamaba Sperry, que estaba tratando de tratar epilepsia severa. Y lo que hace es que pues se le ocurre, vamos a separar los 2 hemisferios del cerebro, porque últimamente lo que quería evitar eran estos choques de un lado a otro, ¿no? De alguna forma, y evitar los episodios epilépticos tan fuertes. Entonces lo que hacen es que hacen una operación en la que cortan el cuerpo calloso y resulta que funciona. A fin de cuentas lo que estaban buscando, la epilepsia se controla. Este procedimiento que hacen se hace súper famoso y lo que sucede es que los medios empiezan a meterse mucho en el tema. Y con unas observaciones que ya venían antes, que son, bueno, si yo tengo una lesión en cierta área del cerebro, si cualquier cosa que pudiera los científicos como que apuntar a esta área o esta área, ellos empezaban a estudiar qué era lo que afectaba hacer una lesión en tal o tal área y entonces llegan a la conclusión, ¿saben qué? Los hemisferios se encarga uno de esto y el otro de esto. Y ahí nos quedamos. Los medios se meten, esto se hace cultura popular y entonces llegamos al punto en que hasta nos podemos categorizar como personas, como yo soy más derecha o yo soy más izquierda o demás. El asunto es que esto no funciona así y todos nos quedamos un poco con esta idea. Y la realidad es que lo que cambia, este mito de que la creatividad está en el derecho, el arte está en el derecho, acá están los sueños, la intuición y todo, es algo muy simplificado que llegó a la cultura popular. Y lo que ahorita se está tratando de hacer es cambiar un poquito esta imagen. ¿Por qué? Porque lo que cambia en realidad, más bien, hay un científico que empezó a poner esto como que muy ahí a la vista de todos, es como estamos equivocándonos y estamos basándonos en algo que empieza a ser un mito, ¿no? Y él se llama Ian McGilchrist y lo que empieza, la forma de explicarlo es, estamos haciendo la pregunta incorrecta. Y es lógico que se haya hecho, porque eso es la ciencia. ¿Qué hace esto?
La cosa es que la pregunta no tenía que ser ¿qué hacen?, sino cómo hacen las cosas los hemisferios. Digamos, vamos a pensar que el cerebro, algo que de hecho salía mucho con todo esto cuando Sperry hace este procedimiento de separar los hemisferios, es que se dan cuenta de que no cambia tanto, las personas pueden seguir funcionando relativamente igual a como venían. Simplemente todas coincidían en algo, y es que sentían que habían dos personas distintas dentro de ellos. Entonces empieza a haber este conflicto de alguna forma porque eso es lo que les estaba generando un poco de problema, no tanto cómo podían funcionar. Entonces estamos hablando de que hay una sensación de que tenemos dos mentes, por así decirlo. Hay dos hemisferios, ambos capaces de involucrarse en casi todas nuestras actividades, y la diferencia entre ellos no es qué pueden hacer, sino cómo hacen las cosas. Entonces vamos a imaginar que yo tengo aquí a dos personas, tengo a Jessie y a Lupita, y yo les voy a pedir que hagan cierta tarea. Las dos son capaces de escribir, las dos son capaces de leer, las dos son capaces de dibujar, las dos son capaces de todo, pero Jessie y Lupita son diferentes. Si yo les pido una tarea, cada quien me va a dar un resultado diferente por la experiencia y las capacidades que ellas tienen. Y podemos tener varios escenarios aquí. Si ellas dos trabajan por separado, voy a tener dos resultados distintos. Si ellas trabajan juntas, voy a tener un resultado todavía más rico. Pero si una de ellas empieza a trabajar más y la otra no, entonces solamente la perspectiva de una va a dictar el resultado. Otro problema podría ser que ellas no estuvieran de acuerdo, y entonces vamos a tener conflictos haciendo la tarea. ¿Vale? Entonces, antes de cualquier cosa, yo no estoy tratando de decir descarten todo lo que saben del cerebro ni nada de eso, porque hay cosas que son como son, ¿saben? Entonces hay dos que vamos a dejar muy, muy claras, que es, creo que todos sabemos, pero para ponernos en la misma página, el cerebro tiene un control contralateral del cuerpo. Esto no aplica a absolutamente todo, pero a la mayoría. Para los fines de esto nos sirve perfectamente. Entonces el hemisferio derecho controla el lado izquierdo, mi mano izquierda, mi pie izquierdo, mi ojo izquierdo, todo, y viceversa. La segunda es que sí tenemos muy claro que el lenguaje está en el lado izquierdo. Entonces, como que sabemos que un daño en el lado izquierdo va a afectar el lenguaje. Vamos a afinar eso y vamos a decir, en el lado izquierdo encontramos la formación de las palabras. Es muy distinto. Lo que quiere decir es que en el lado izquierdo tenemos vocabulario. Vamos a pensar de nuevo. Jessie y Lupita van a hacer su tarea, pero solamente Jessie habla español y Lupita es alienígena y no habla lo que nosotros hablamos. Eso no la hace menos capaz y tiene muchas cosas que aportar a la tarea, pero no puede comunicarse. Entonces eso hace que la cosa sea muy diferente. Es diferente a decir que solamente Jessie puede hacer la tarea, ¿sí? Entonces esas dos cosas son importantes. Vamos a decir rápidamente, y esto nada más es para reflexionar, algunas diferencias anatómicas primero, que sí hay entre ambos hemisferios. Una es que el cerebro ya se hizo asimétrico. Conforme vamos evolucionando, encontramos esta torque, por así decirlo, en el que uno de los hemisferios está comiendo el derecho, está creciendo más de enfrente, la corteza frontal, y tenemos el izquierdo que está comiéndose un poquito la parte occipital, ¿no? No nos vamos a meter en lo que significa, aunque puede ser muy interesante. Simplemente es por qué está esta diferencia ahí. La otra es que el hemisferio izquierdo es mucho más sensible la sensibilidad que tienen a neurotransmisores o a hormonas puede ser distinta. El izquierdo es mucho más sensible a dopamina. La dopamina lo que hace es que, entre muchas otras cosas, ayuda a acelerar el aprendizaje. El lado derecho es muy sensible a noradrenalina.
Noradrenalina es un neurotransmisor que se libera cuando yo aprendo cosas nuevas, entre muchas otras cosas. Lo curioso de este neurotransmisor es que los receptores no se fatigan. Entonces, normalmente un neurotransmisor, después de un rato, los neuroreceptores empiezan a fatigar, necesitamos acabar con cierta actividad y todo, nos cansamos. En el caso de noradrenalina, no. Y eso es curioso porque si toman en cuenta el mundo en el que vivimos hoy, nos está llegando información constantemente, entonces no paramos. Una tercera diferencia es la interconexión que se encuentra en cada uno de los hemisferios. Entonces, del lado derecho, lo que se encuentra es más materia blanca. La materia blanca se da porque hay más mielina entre las conexiones en los axones. Entonces, la mielina es algo que sirve para que la información pase más rápido de alguna forma. Es como tener un tobogán y ponerle aceite, así, quieres aventar algo, entonces la mielina hace un poco eso. Y lo que se nota es que todo el cerebro, el hemisferio derecho está interconectado a través de áreas, entonces frontal con occipital, con todo. Del lado izquierdo no es que no esté conectado a las diferentes áreas, pero se encuentran mucho más del lado regional. Hay mucho más regionalismo, entonces vamos a pensar que es como globalización de este lado y de este lado es nacionalismo. No quiere decir que no haya carreteras de un lado a otro, pero lo que se encuentra en el izquierdo es que las conexiones están mucho más en cierto espacio. Esas son algunas diferencias anatómicas. Ahora, ¿cómo se comunican? Ya todos probablemente todos lo saben, pero están unidos por un cuerpo de fibras, una estructura que se llama el cuerpo calloso. Lo curioso con esto es que también, si yo pienso desde mi lógica, y lo hice durante mucho tiempo, yo con musicoterapia decía, bueno, con la música es un hecho que se aumenta el volumen del cuerpo calloso, con lo cual mi lógica es, estoy comunicando mejor a los hemisferios. Curiosamente, el cuerpo calloso, solamente comunica el 2% del total de las neuronas del cerebro. Entonces, realmente es muy poco lo que está comunicando. Por otro lado, sí comunica, pero su principal rol es inhibir, lo cual quiere decir que está ahí un poco como diciéndole al otro, no te metas aquí, no me interrumpas. Y eso cambia mucho. Curiosamente, conforme más evolucionados estamos, más disminuye el cuerpo del cuerpo calloso. Entonces, los humanos vamos teniendo cada vez menos, lo cual indica que cada vez es más interesante, más importante esta parte de dejar al otro del otro lado. Ok, entonces eso es la pregunta del millón. ¿Por qué tenemos dos hemisferios? Si quisiéramos que todo estuviera comunicado, pues sería más fácil tener uno y ya está, ¿no? Una de las teorías y una forma interesante de explicarlo es que vamos a pensar desde un lado de evolución, ¿qué es lo que los seres vivos necesitamos o qué es lo esencial para nosotros? ¿Cuáles son preocupaciones esenciales que tenemos? Comer. Dormir puede ser, pero tenemos dos esenciales, que es comer y no ser comidos. Eso es lo principal, ¿cierto? Eso es lo que nos importa y después de ahí nos preocupamos por todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede en este proceso? Bueno, si pensamos en un animalito, nosotros, cualquier ser vivo, tiene que tener una atención enfocada para poder comer. Ya sea porque quiero agarrar a la presa, porque quiero alcanzar la uvita del árbol, porque quiero agarrar el tenedor. Lo que sea, necesito un poco de especialización y de enfoque para lograr esa tarea. Pero si va el gatito y se come nada más así las croquetitas y está muy enfocado en abrir la boca y atinarle a la croqueta y todo, y solamente se enfoca en eso, se puede perder la información de que haya un depredador atrás. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro necesita tener dos tipos de atención constantemente, amplia y enfocada, focalizada. Entonces, ahí puede haber, es una teoría, o sea, es un hecho que necesitamos esto, pero puede ser una explicación de por qué el cerebro tiene esto de necesito estar de un lado y también del otro. Por tanto, de ahí vienen diferencias, que es a lo que yo quiero llegar para poder entender a dónde vamos con el arte.
Una de las diferencias que esto provoca es que vamos a pensar en un bebé para poder entender la perspectiva de cada uno de los hemisferios. Entonces, un recién nacido sale así como que al mundo y para él durante los primeros días todo es una plasta total. Eso es lo que sabemos, ¿no? Es como que no puedes diferenciar mucho y últimamente ves el mundo un poco como es, que es como una gelatina de átomos básicamente. De repente, su hemisferio derecho ahí está más activo. De hecho, los niños hasta los 3 años empiezan a desarrollar bien el hemisferio izquierdo. Antes están en el hemisferio derecho viviendo felices. Pero ¿qué pasa? El proceso es, de toda esta masa, de repente voy a abstraer algo que es mamá. Entonces, a esta señora que viene así como a darme de comer y me canta y me hace lo que sea, esa persona tiene contornos y yo la puedo diferenciar del resto del mundo que no me importa. En el momento en que yo le doy esa importancia y ese significado a ese ser o a esa cosa o cualquier cosa, lo que yo estoy haciendo es abstraer una parte del entorno. Entonces estoy viendo un contorno y aquí digo, ok, aquí es escenario, allá es el piso, eso es una silla, eso es todo. Lo que estoy haciendo es del todo, estoy sacando una parte, porque si no hago ese proceso, no puedo entender el mundo. Entonces eso es cómo funciona el hemisferio derecho contra el izquierdo. El derecho está buscando la novedad, le encantan las cosas nuevas porque se dedica a encontrar patrones. Por tanto, está muy pendiente en el todo y de ahí en el contexto. Mientras que el izquierdo está muy enfocado en las partes, en dividir todo, en diseccionar, porque solamente así puede comprender. Entonces, ¿qué hace el niño? Después de que ya entiende mamá esto, el otro empieza a notar, por ejemplo, después de un rato de estar aquí, que esas personas que estaban a su alrededor no nada más estaban haciendo sino que realmente hay un significado en lo que están diciendo. Y aquí hay patrones. Entonces no es nada más es un entonces está viendo que son palabras segmentadas. Y ahí la importancia de la música en la adquisición del lenguaje. Pero no nada más eso, sino que se da cuenta que esos patrones tienen significado. Y entonces el niño empieza a decir eso. Y entonces empieza a usar su dedito y empieza a separar del mundo lo que está sucediendo. Y después de que yo puedo separar y puedo ponerle nombre a las cosas, empiezo a manipular el entorno. Entonces, si nosotros pensamos, hemisferio izquierdo es el que se está encargando de todas estas partes y de manipular. Está haciendo 2 cosas bien importantes con los humanos. Una está manejando mi mano derecha. El 89% de las personas en Occidente, por lo menos, son diestras. De ese 11% que queda, 11%, el 5% tiene un reacomodo en el cerebro para que de todas formas el izquierdo es el que está llevando todos estos procesos. Lo interesante aquí es, con esto de separar, yo puedo empezar a manipular. Con el lenguaje es mi otra forma de manipular el entorno. Esto resulta en que cada uno tenga valores distintos e intereses distintos. El derecho está muy enfocado en el todo y por tanto va a ser más empático, porque para mí esta persona no es nada más una persona. Para el hemisferio derecho es ella, pero yo ya estoy viendo los ojos, yo estoy viendo cómo se siente. Si yo la conozco un poco más, voy a tener memorias de ella. Después ella me va a contar un poquito más de su vida y yo voy a entender de dónde viene, lo cual me genera más empatía. Y de ahí que se pueda relacionar con que está más relacionado con emociones y demás. Para el hemisferio izquierdo no. Ella es una persona y bien le fue, porque en realidad es un conjunto de partes, son brazos, ojos, piernas, todo. Lo cual genera que tenga más interés por lo que a mí me puede servir de esa persona o cómo puedo yo manipularla. Son valores distintos. Otra diferencia es que mientras el derecho está muy conectado con el cuerpo en el sentido de que necesita esa exploración, el izquierdo está en un mundo representado. Lo que ya le pasó al derecho, él lo convierte y es como una realidad
como se dice, como una realidad abstracta. De alguna forma vive en su mismo mundo. Entonces, él no está viviendo el mundo presente, de alguna forma presentemente. Otra diferencia es, ahí sí podemos entender por qué se relaciona tanto el izquierdo con el lenguaje, porque necesita poner todo de forma lineal. Porque si yo tengo muchas partes, tengo que secuenciarlo, mientras el derecho es multidireccional. Y vamos a poner dos cosas. Una, si yo estoy teniendo un diálogo, desde un punto de vista muy izquierdo, si hay una contradicción, entonces ya no hay verdad. Ya la regaste, ya te estás contradiciendo. El derecho no funciona así. El derecho dice, es gracias a la contradicción que yo puedo llegar a la verdad. Entonces el derecho asocia por todos lados. Cada uno tiene sus pros y contras. Últimamente, si yo tengo una ola de emociones y no soy capaz de nombrarlas, y no soy capaz de hacer una narrativa para poder lidiar con algún trauma o con cualquier situación así, estoy en aprietos. Y al cerebro, al lado izquierdo, le gusta predecir, porque él quiere tratar con lo que ya conoce, mientras que el derecho está abierto a las posibilidades. ¿Cuál puede ser el problema de que uno esté más estimulado que el otro? Últimamente, el concepto de que uno se encarga de otro, vamos a cambiarlo por la palabra dominancia. Si tú eres mejor para dibujar y tienes esta perspectiva y esta experiencia, aunque tú también seas mejor para dibujar, si tu fuerte es escribir, pues te voy a dar a ti el rol de la tarea de dibujar y a ti la de escribir. Es simplemente quién es mejor para tomar qué tarea. El asunto es que es muy posible que podamos estar estimulando un cerebro, un lado del cerebro, cuando tendría que haber tomado la tarea el otro. Y los hemisferios pueden ser un poco competitivos, por así decirlo. Si nosotros en nuestra cultura estamos favoreciendo mucho al hemisferio izquierdo, ¿qué tipo de valores estamos promoviendo? ¿Y qué tipo de mundo estamos creando? Y no quiere decir que el izquierdo sea el malo y el derecho sea el bueno, ni nada de esto. Simplemente, ¿para qué te sirve cada uno? Entonces, algunos problemas que podemos tener. Si hay una sobreestimulación del derecho, podemos tener personas muy depresivas. ¿Por qué? Porque en un mundo como esta, aparte, es muy fácil que si estás en contacto directo y empático con la realidad, vas a caer en un hoyo. Pero si estás muy, muy en el izquierdo, puedes ser una persona absolutamente burocrática. Y si vamos ahorita al banco, o si yo hablo ahorita al banco y me contesta un robot, estoy totalmente tratando con un valor izquierdo, en el que yo no puedo explicarle a alguien, mire señorita, es que me pasa esto y esto y esto y esto. El procedimiento es así y se acabó, porque esa es la información que tiene. Sí, podemos encontrar esta parte de no poder nombrar las cosas o no poder tener sentido en lo que estamos hablando. Yo soy una persona así. Yo divago por todos lados, soy dispersa, entonces yo me puedo quedar 5 horas hablando de un tema y me voy por todos lados, voy a llegar al punto. Pero si yo no me preparo para venir hoy, nada de lo que diga va a tener sentido en 1 hora. Entonces necesito esa parte de poder secuenciar. Y todas estas capacidades se trabajan. Entonces, ¿cuál es el proceso ideal que tiene que seguir este asunto? Voy a percibir con el derecho, no siempre sucede, aunque sí el derecho es el primero que agarra, luego el izquierdo entra y hace patrones. O, por ejemplo, nuestra educación, que es muy teórica. Yo ahorita les estoy compartiendo teoría, yo estoy apuntando un poco más al hemisferio izquierdo en este momento. Fuera de querer contarles mi narración al principio de, miren, a mí me fue esto y esto y esto, que es con la intención de que ustedes ya tengan una percepción de lo que viene, fuera de eso, yo estoy atinando en la teoría. Cuando todo es así, le estoy dando esta prioridad a la izquierda. Entonces, queremos que primero haya una percepción. Después queremos que la información se pase al izquierdo para que haya esta comprensión. Pero el problema es que hoy en día la cosa se queda ahí. Entonces, ya que comprendí, quiero usar. Entonces, me interesa cuánto voy a ganar, cómo le voy a hacer, cómo y no me interesa la reintegración, que es el tercer paso. Es muy importante tener esta reintegración de la información. ¿Por qué? Porque una vez que ya diseccioné, yo necesito volver al mundo real. Si no,
tenemos muchas cosas que podemos ver en la sociedad de hoy. Y esto es lo que me lleva al arte. ¿Cuál es el proceso en el arte? No estamos hablando de un arte específico. Primero que nada, ¿qué es arte? ¿A qué le puedo llamar arte? Porque a mí me enseñaron en la escuela que hay 7 artes. Las 7 artes, y entonces tienes escritura, y tienes baile, y tienes música. Expresar. Todo lo que se puede crear. Exactamente. Fíjense bien, el arte, últimamente si nos vamos a de dónde viene, es el latín ars o el griego techne. Y si yo empiezo a unir esas palabras es lo artificial o la técnica. Y tengo el concepto en latín de ars contra natura. Quiere decir lo que crea el hombre, lo artificial, contra lo que ya estaba aquí antes de que llegáramos. Por tanto, la misma definición del concepto me está diciendo que nos estamos refiriendo a todo lo que yo pueda manipular. Eso es arte, por así empezar en el concepto. Entonces ya de entrada no estamos en lo que a mí me dijeron de que el hemisferio derecho es el encargado del arte, porque si yo estoy tratando con la manipulación, el hemisferio izquierdo está totalmente implicado en el proceso. Pero más allá, vamos a explorar tantitito más de qué es esta parte que podemos diferenciar como arte de una actividad, por así decirlo. Entonces yo tengo una forma de entender lo que va de la mano con este proceso que les decía. Entonces vamos a diferenciar 3 fases. La primera, yo la reconozco como esta parte de libre exploración, en la que estoy percibiendo. Entonces si yo quiero generar algo, por ejemplo, tengo intención de hacer una planeación con enfoque terapéutico o quiero trabajar conmigo misma, puedo quedarme en cualquiera de estas fases que vamos a describir. Si estoy en la libre exploración, ¿qué está pasando? Estoy generando nuevas experiencias. Estas pueden ser experiencias sensoriales, pueden ser motrices. El chiste es generar algo para el hemisferio derecho partiendo de este primer paso. No estoy en la reintegración aún, sino simplemente estoy entendiendo. Aguas, estas experiencias pueden generar resultados distintos, porque si yo planeo esto para alguien con autismo, por ejemplo, tengo que tener mucho cuidado de qué voy a presentar y qué es lo que quiero generar, porque a lo mejor quiero generar un cierto estrés para trabajar con él. Pero, por ejemplo, a mí, si yo estoy muy estresada o si yo estoy trabajando mucho, lo que sea, un fin de semana me puedo poner a dibujar. Yo soy malísima para dibujar y me encantaría poder dibujar bien. ¿Qué pasa? Que como es algo que no hago constantemente, es algo que a mí me relaja. Y es una actividad que puedo dejar ahí y nada más. Ahora, si yo quiero llegar a un poquito más, voy a tener que pasar al segundo paso, que es aprender técnica. Entonces, habilidades motrices o conocimientos o cualquier cosa que me dé cierta experiencia que me permita dominar lo que estoy haciendo. Entonces, esta parte es como quien dice la talacha, y tiene su parte divertida y tiene su parte cansada. Pero, por ejemplo, aquí puedo centrarme si estoy trabajando desde un enfoque de musicoterapia con alguien en neurorehabilitación, por ejemplo, y quiero trabajar cierta capacidad motriz, quiero trabajar las muñecas. Bueno, vamos a trabajar con sonajas y vamos a aprender la técnica de esto porque lo vamos a trabajar bien. ¿Sí? Quiero trabajar algún tipo de movimiento. Quiero trabajar, o simplemente, a lo mejor no es del lado terapéutico, pero yo quiero pintar. Entonces ya no nada más voy a vivir la experiencia, sino que voy a tener que aprender la técnica para a lo mejor tener un buen pulso. Más allá voy a tener que aprender de colores, gama de colores, contrastes, ok, esto es composición, esto es esto y esto y esto y esto, y dar nombre a las cosas. Si estoy en la música voy a tener que, lo mismo, ponerle nombre a los acordes para entender cómo es esta nota, cómo se relaciona y demás. Y si no, y después de eso, ahí me puedo quedar, según el resultado que quiera conseguir. Pero para poder decir arte, ya en el sentido que entendemos como tal, está en este proceso de reintegración, que es el tercer paso. Entonces ya voy a usar mi técnica y lo que quiero decir para poder expresar auténticamente.
Y aquí viene esta parte de creatividad. La creatividad no está en el hemisferio derecho. La creatividad es la capacidad de reacomodar todo lo que ya aprendí y generar algo, y poner algo de mí en lo que yo estoy haciendo. Y este paso de reintegración es lo que, a mi perspectiva, diferencia a los que nos llaman artistas como personas sensibles, que vuelven esta empatía con el mundo, y personas que no. Entonces, este proceso artístico, de alguna forma, lo que permite es mejorar la salud del individuo, pero también mejorar la salud de la sociedad. Entonces, lo que yo quiero lograr es una expresión satisfactoria. Si yo quiero dibujar, y de verdad tengo muchas ideas, y es que soy muy visual, pero no tengo la técnica, tengo que pasar por todos estos pasos para poder expresar lo que yo realmente quiero. El arte se tiene que volver a ser implícito. Hice explícito al desmenuzar todo, y después tengo que regresarlo a lo implícito. Yo no me voy a poner lo que el autor quiso decir con esta obra, Eso es hacerlo explícito, y estoy hablando desde el hemisferio izquierdo. Voy a dejar a ti vivirlo, y entonces el proceso lo estamos viviendo tanto tú como yo. Y con esto cierro esta parte del arte sin meterme a algo muy específico, porque no sé qué arte les interesa o con qué quieren trabajar así que abro para poder expandirles cualquier duda si es que la tienen. Perfecto, pues les agradezco muchísimo su atención, creo que ya vamos un poco tarde, ¿verdad? Perfecto, pues les agradezco mucho que hayan venido, su atención.